En este video vamos a ver la ecuación diferencial de Clairaut. Es una ecuación diferencial de primer orden cuya forma general es la siguiente: y igual a x por la derivada y respecto a x más una función f de la derivada y respecto a x. ¿Sí? Bueno, toda función que se pueda expresar, o sea, toda ecuación diferencial que se pueda expresar de esta forma, se le puede aplicar este método. ¿Sí? El primer paso consiste en hacer p igual a la derivada y respecto a x y reemplazar eso en la ecuación diferencial. Y vamos a tener y igual a x por p más una función f de p. ¿Sí? El ejercicio ya puede dar directamente de esta forma. ¿Sí? En términos de p. Ustedes tienen que saber que p es la derivada de y respecto a x. Como siguiente paso, vamos a derivar esta ecuación respecto a la variable x. ¿Sí? Vamos a tener la derivada de y respecto a x, que va a ser igual a la derivada de este segundo miembro, que aquí como primer término tenemos un producto de dos funciones x y p que dependen de x. ¿Sí? Recuerden que p era la derivada de y respecto a x. ¿Sí? Derivando esto como producto, nos va a quedar la derivada del primero, derivada de x respecto a x es 1 por p, la segunda función sin derivar, más la primera función sin derivar, que es x, por la segunda función derivada, la derivada de p respecto a x. ¿Sí? Y a eso le voy a sumar la derivada de esta función f respecto a la variable x. Como f está en términos de p, yo tengo que aplicar aquí una regla de la cadena, ¿sí? Debido a que p también depende de x. ¿Sí? Derivada de f respecto a p, respecto a su variable, y a eso le multiplicamos la derivada interna, que es la derivada de p respecto a x. ¿Sí? Y la expresión nos queda de esta manera. Como siguiente paso, yo sé que la derivada de y respecto a x es p, y tenemos p de este lado y p positivo también de este lado, y esta expresión de aquí queda igual. ¿Sí? Y aquí nos damos cuenta que la p podemos simplificar. Están en términos opuestos y tienen el mismo signo. Bueno, entonces la expresión se reduce a lo siguiente. ¿Sí? Noten que aquí la derivada de p respecto a x tenemos aquí y en este término también. ¿Sí? Por lo que podemos sacar factor común eso y nos queda lo siguiente: x más la derivada de f respecto a p por la derivada de p respecto a x igual a 0. ¿Sí? Queda reducido a este producto de dos factores igual a 0. ¿Sí? Entonces, la condición que va a cumplir la ecuación después de derivar respecto a x es que esto sea 0. ¿Sí? Y como tenemos un producto de dos factores, vamos a tener lo siguiente: esta derivada de p respecto a x puede ser 0, y esta x más la derivada de f respecto a p puede ser 0 también. ¿Sí? Con que uno de los dos sea 0, o que los dos sean 0 en simultáneo, van a hacer que esta expresión sea 0. ¿Sí? Por lo tanto, tenemos dos condiciones. ¿Sí? Y voy a usar primero esta condición. ¿Sí? Es una ecuación diferencial a variables separables. Puedo separar e integrar de la siguiente manera: la integral de diferencial p es p, y la integral de 0 respecto a cualquier variable es una constante. ¿Sí? Si es que no tenemos límite de integración. O sea, la integral de 0 es 0, y a eso le sumamos una c. Y nos queda que p es igual a una constante. ¿Sí? Eso sacamos de la primera ecuación, de la derivada de p respecto a x igual a 0. ¿Sí? Lo que vamos a hacer ahora es reemplazar esta condición que hallamos aquí en la ecuación diferencial. ¿Sí? Y ya tenemos la solución general. ¿Sí? Recordemos que esto era la ecuación diferencial, y si p es una constante, reemplazando eso, esto de aquí en verde ya es la solución general de la ecuación diferencial. ¿Sí? Pero noten que aquí usamos solamente la condición 1. ¿Sí? Ahora, lo que propone este método es lo siguiente. ¿Sí? Voy a tomar esta ecuación en términos de y, x y p, y la segunda condición que había determinado, que es x más la derivada de f respecto a p igual a 0. ¿Sí? Y yo puedo eliminar la xp. ¿Sí? Y voy a obtener lo siguiente: una función f mayúscula de xy igual a 0. ¿Sí? P ya está eliminado. ¿Y qué?
si esta función verifica la ecuación diferencial, es una solución singular de la ecuación diferencial. Una solución singular es una solución que no puede obtenerse de la solución general para ningún valor de esta constante c, ¿sí? Bueno, esto de que p vale una constante se cumple para toda ecuación diferencial cuya forma general sea la de Cairo, ¿sí? O sea, van a poder hacer eso. O sea, el método propone la solución general haciendo p igual a una constante y una solución singular eliminando p de este sistema de ecuaciones, ¿sí? Y tenemos que verificar si la solución singular verifica la ecuación diferencial, ¿sí? Vamos a ver eso con un pequeño ejemplo, que es la siguiente ecuación diferencial. Y igual a p por x menos p al cuadrado. En este caso, f de p es menos p al cuadrado. Por lo tanto, esto de aquí es la ecuación diferencial de Clairaut, o sea, tiene su forma general, ¿sí? Por lo tanto, podemos hacer directamente p igual a una constante y ya tenemos la solución general, que es igual a y por igual a c por x menos c al cuadrado, ¿sí? Y voy a hallar ahora la solución singular de esta ecuación diferencial propuesta por Clairaut, ¿sí? Algo que me olvidé mencionar es que estas dos condiciones, o sea, lo de p igual a c y estas dos condiciones para la solución singular están en el formulario, ¿sí? Ustedes ya directamente pueden aplicar esto en un ejercicio así, ¿sí? Bueno, continuando con el ejercicio, voy a hallar la solución singular eliminando p de este sistema, ¿sí? F de p en este caso es menos p al cuadrado, la derivada de f respecto a p, recuerden que esta, ojo de aquí, esto de aquí es la derivada de f respecto a p, no respecto a x, ¿sí? Así que, derivo respecto a p, este es menos p al cuadrado, que es menos 2p, ¿sí? Bueno, se me va a formar este siguiente sistema, que es esta ecuación, que es y igual a p por x menos p al cuadrado, y x más la derivada de f respecto a p, que es menos 2p, igual a 0, ¿sí? Y voy a eliminar p. De la segunda ecuación, tengo que p es igual a x sobre 2, y eso voy a reemplazar en la primera ecuación, ¿sí? Y me va a quedar y igual a x sobre 2, que era p, despejado de la segunda ecuación, por x, menos x, x sobre 2 al cuadrado, ¿sí? Y efectuando aquí esta resta, me va a quedar que y es igual a x al cuadrado sobre 4, ¿sí? Esa es mi posible solución singular. Lo que yo voy a hacer es verificar, o sea, ver si esto verifica mi ecuación diferencial, ¿sí? Bueno, en este caso p es la derivada de y respecto a x. La derivada de y respecto a x de aquí es la derivada de esto, que es x sobre 2, ¿sí? O sea, va a quedar aquí 2x sobre 4 y simplificando este 4 va a quedar x sobre 2, ¿sí? Voy a reemplazar y, que es esto, que está aquí, igual a p, que es la derivada de esto, x sobre 2, por x menos p, que es la derivada de esto que habíamos dicho que es x sobre 2, elevado al cuadrado, ¿sí? Y efectuando esta operación de aquí, me va a quedar x al cuadrado sobre 4, que es igual al primer miembro. Por lo tanto, verifica la ecuación diferencial y esta función y igual a x al cuadrado sobre 4 es una solución singular, ¿sí? Les dejo como tarea meter esto y esto en un graficador e ir variando el valor de c y ver qué ocurre, ¿sí? Bueno, y noten que aquí esta solución general es una familia de rectas, ¿sí? Para c, por ejemplo, igual a 1, tengo y igual a x menos 1, ¿sí? Y para todos los valores de c voy a tener ecuaciones de rectas, ¿sí? Pertenecientes a esta familia de curvas, ¿sí? Y esta de aquí, la solución singular, es la ecuación de una parábola, ¿sí? X está al cuadrado, ¿sí? Y noten que aquí, que para ningún valor de c, en esta familia de curvas, voy a obtener esta solución, ¿sí? Eso quería agregar.